A Eduardo Bolinches, es economista, para, digamos, ir un poquito más allá de toda esta polémica de lo que es la bronca política. Buenos días, Eduardo. Muy buenos días, María. ¿Cómo estamos? Hay una parte del debate que es puramente político. Hay dos partidos, PSOE y Sumar, que están, digamos, en constante pugna por conseguir el apoyo del mismo electorado. Pero luego hay otra parte, otra decisión que le corresponde al Ministerio de Hacienda. El gran desaparecido y la ministra de Hacienda, pues resulta que no ha ido ni al Congreso, por lo visto se ha puesto mala y no ha explicado ella su versión, que es la que tomó la decisión de no subir el mínimo exento. Pero el Ministerio de Hacienda tampoco quería perder ingresos, y si no hace esto, perdería, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Vamos a ver, el partido acaba de comenzar. La declaración de la renta del ejercicio 2025 la vamos a hacer de aquí de 16 meses. Por lo tanto, anda que no queda tiempo para que haya más debate todavía. Nos vamos a aburrir. Sí. O sea, se puede corregir segundo mensaje, también, ¿no? Sí, por supuesto. Y luego también una cosa muy importante, el tema de generalizar. Estamos hablando del impuesto de la renta, con diferencia el impuesto más complejo que existe, porque habéis explicado muy bien, no hay obligación de hacer la renta a partir de 22.000 euros, pero entre comillas, porque si trabajas en un segundo empleo, es decir, si tienes otro empleador, el mínimo para estar obligado a hacer la renta baja drásticamente de 22.000 euros a que ese segundo empleo solo tenga 1.500. Es decir, que yo puedo no ganar 22.000 euros en el primer empleo, pero gano 1.501 euros en un segundo empleo y sí que estoy obligado a hacer la declaración de la renta. Y luego, por último, también una muy importante consideración. Soltero, soltera, sin hijos, el gran perjudicado. ¿Sí o no? Porque es tan complejo el IRPF que tiene en cuenta muchas deducciones. Hay más de 100 tipos de reducción, de exenciones. Si nos atenemos a que cada comunidad autónoma aplica cifras distintas, epígrafes distintos, simplemente con que una persona soltera no tenga hijos, pero pague un alquiler, también va a estar exento. Esto también hay que tenerlo en consideración. No confundamos retención. Sí que la van a sufrir el 2%, las empresas van a estar obligadas a retener el 2% a todo el mundo, excepto efectivamente a los que no tienen cargas familiares, pero luego sí que vas a tener la posibilidad, que no la obligación, de hacer la declaración de la renta y devolver íntegramente todo. Es decir, primero tú tienes tu sueldo. Lo primero que se te resta son los gastos de seguridad social que tienes, se te queda el rendimiento neto previo. Luego, los gastos deducibles. Por norma general, si tienes una nómina, son 2.000 euros. Todo el mundo ya gana menos de 2.000 euros reales ante Hacienda. Pero es que luego tienes, eso es el rendimiento neto. Luego se te aplica la reducción de rendimientos del trabajo personal. Si ganas menos de 14.800 euros, entonces la reducción son 7.302 euros. Y luego tienes el rendimiento neto reducido. Y a partir de ahí, 5.500 euros mínimo personal, y luego te puedes ir hasta 4.000 euros por hijo, inclusive. Y al final te sale la base liquidable. Hasta ahora, cero. Pero claro, si efectivamente de aquí a 16 meses no tocan nada, pues podría salir a pagar. Pero insisto, un alquiler, un dentista, por lo menos en la Comunidad Valenciana, el gimnasio, las gafas, cualquier cosa te va a desgravar y por lo tanto no va a salir a pagar. Eduardo, ahí es importante esa frase final, no te la quiero cortar. No va a salir a pagar, no es tan fácil. Hay muchos gastos deducibles. Es verdad que aunque no tengas hijos, hay otros gastos deducibles. Dos cositas que te voy a preguntar, y la primera es muy sencilla. Aunque no te toque hacer declaración de la renta, ¿a veces te conviene hacer declaración de la renta? Esta es la pregunta que yo tengo. Quiero decir que es mejor preguntar antes de decir no la hago. Eso es por supuesto. La primera duda. Vamos a ver. Tú ahora tienes una cuenta corriente y resulta que los bancos empiezan a remunerar, por lo tanto te dan intereses. Bueno, esos intereses vienen con retención, ya te han retenido. Estás trabajando, el empleador te va a retener un 2%, ya te han vuelto a retener. Son pagos a cuenta de la declaración de la renta. Luego te llega el borrador de Hacienda, si no queremos pagar a un gestor, pedimos cita telefónica o presencial en la delegación de Hacienda y nos hacen el borrador, lo convertimos en renta real. Y entonces nos sale la cantidad a pagar o a devolver íntegramente. Por lo tanto, hay que hacerla siempre, que no presentarla, pero hay que hacerla para saber efectivamente. Ahí está el matiz. Hay que hacerla, que no presentarla. Si o no. Claro.
Efectivamente, pero hay que calcular qué pasaría si la presento. Claro. Teniendo en cuenta eso, segundo pagador, 1.500 euros. Si yo tengo un segundo empleador y supero de ese segundo empleo más de 1.500, estoy obligado a presentarla, independientemente que me devuelvan o me toque a pagar. Bueno, hay gente que puede decir, yo es que tampoco quiero tener relaciones con Hacienda si no me toca todavía, ¿no? La gente más joven, porque voy dejando rastro, pero a eso quería ir. Yo tengo mi duda con respecto al debate de es bueno hacer declaración de la renta a la gente, digamos, que tiene menos ingresos, porque de esa manera el Estado sabe cuál es la situación real de las familias. Es que nos hemos encontrado con que el ingreso mínimo, que se supone que tenía que acabar con las situaciones de pobreza que estaban viviendo familias con niños, ha tardado, a veces no ha llegado por burocracia, porque tienes que presentar 1000 documentos, porque el Estado no tiene una información real de la gente, que todo el mundo la haga, ¿no? A lo mejor soy un ingenuo. Querer es poder. A ver, vamos a ver, esto todo depende de los recursos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, la cantidad de recursos humanos e informáticos que tiene Hacienda versus sistema judicial. Están en el siglo pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues es cuestión de querer ponerse. Es que hoy en día todavía no hay interconexión entre distintos departamentos. No existe la ventanilla única en este país. Es que mi hermano que vive en Finlandia se hace loco por cualquier cosa. Todo es telemático desde su despacho de casa y, sin embargo, aquí tenemos que movernos sí o sí, queramos o no, para montar una empresa, para presentar un papel. Es decir, la burocracia nos mata a España y a Europa, porque ya nos han metido un toque ayer, recuerda ayer, pues bueno, que la inteligencia artificial perdemos el tren porque nos ahogamos en burocracia. Y esto es un ejemplo más. Pues esto es un ejemplo más. A veces la burocracia te ahoga o te hace pasar hambre, ¿no? Es eso lo que me parece terrible e injusto. Luego hablaremos también de cómo la burocracia pues ha ralentizado apoyos, ayudas del Estado importantes. Es que a fecha de hoy tienes 4.000 ascensores sin funcionar en la zona de la Dana, por ejemplo. Y ya no es noticia a nivel nacional. Hay gente que no puede salir a la calle todavía. Hay gente que no ha podido comprar un segundo coche porque no le ha llegado la ayuda, ni siquiera el consorcio. Importante eso que estás diciendo, Eduardo. 4.000 ascensores nos mata la burocracia. 4.000 ascensores que se supone el Estado cubre el arreglo, pero hay que conseguir todo el trámite hasta que tengas el dinero para llamar al técnico, imagino, ¿no? Efectivamente, y luego el técnico que está en lista de espera, como es obvio, no hay tantos, es trabajo muy cualificado y además encima que no hay piezas, las están fabricando en Alemania. Es decir, es un caos con gente que tiene minusvalías físicas y no puede bajar las escaleras. O sea, hay auténticos dramas y se está, pues bueno, pues como siempre, como esa famosa frase del pueblo ayuda al pueblo o salva al pueblo, pues bueno, llevando medicamentos, comida, etcétera, etcétera. Un montón de gente, un gran voluntariado ahí detrás que no ha desaparecido. Lo que ha desaparecido es la noticia de los medios, como obviamente sabíamos que iba a ocurrir. Qué razón tienes, Eduardo, porque la vida es así, nos va llevando todo por delante, pero está muy bien que te acuerdes hoy de ellos y que nos dibujes la realidad de los encerrados de la Dana, ¿no? Que son otro tipo de afectados, los que están atrapados. Los atrapados de la Dana siguen en sus casas porque no pueden bajar las escaleras. Es terrible esto. Yo te lo agradezco, ¿eh? Sí, me parece un gesto bonito que de vez en cuando, cada vez que tenéis oportunidades de ahí, nos deis un tironcito de orejas para que no perdamos la cosas que hoy mismo estaban pidiendo de urgencia una cocina de inducción o vitrocerámica o lo que fuera, pero hoy 12 de febrero pidiendo todavía cocinas. Pues señores, luego nos ahogamos en un vaso de agua y esta gente está ahí todavía con el agua sin achicar, con los problemas del día a día para comer, ¿no? Para cocinar, para bajar las escaleras. Eduardo, muchas gracias. Que nos mata la burocracia. Un abrazo, no dejemos de denunciarlo siempre que tengamos oportunidad. Ahí estaremos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, por ahí